¿Qué les parece? Que es normal en la parte, digamos, psicosexual del ser humano, después de establecer una relación sexual, hay un, posterior a la actividad sexual, hay un momento de compenetración afectiva entre el varón y la mujer. ¿Qué está utilizando? ¿Cómo está haciendo sus relaciones sentimentales de esta persona? Es normal después de que tenga intimidad con una pareja, la mande a dormir al sofá y él quiera dormir solo en su cama. No. Entonces hay ideas que se denominan ideas sobrevaloradas de elevado sentido de importancia y que él debe recibir un trato especial y sobre él nadie puede decirle algo a él, ¿no es cierto? Y que está predestinado a tener éxito, y además él considera que la carrera de medicina ha sido muy fácil, cuando en realidad, si nosotros vamos a la parte objetiva, la carrera de medicina es fácil, no es fácil, ¿correcto? Pero este paciente hace introspección respecto a cómo está actuando, se ve a sí mismo como las otras personas lo ven, no es cierto? Pues justamente esto habla del concepto de normalidad. ¿Y por qué traigo este ejemplo acá? ¿No? Uno, hay ausencia de introspección. Dos, normalmente por las presiones sociales y lo que está cambiando en nuestra sociedad, un individuo competitivo con todas estas características en algunas sociedades podría ser admirado, pero es adecuado, no es adecuado. Pues ahí vemos cómo el componente cultural y social influye sobre esta parte. Ahora, acá vamos a hablar de la normalidad como promedio o estadística. La normalidad como promedio habla de la curva de Gauss, es decir, probablemente lo normal es aquello que se repite con más frecuencia. Si en este momento, por ejemplo, todos tienen una tablet de la marca Samsung, los anormales serían los que tuvieran una tablet que no sea de la marca Samsung. Pero eso es netamente restringido a un criterio estadístico. El estadístico no nos soluciona la normalidad, ¿no es cierto? Se dan cuenta de eso. No lo que más se repite es lo normal, ¿correcto? Pero sí sirve para algunas características, en medicina específicamente, para estudios epidemiológicos, para poder definir rangos de glicemia y diabetes, para poder definir rangos de presión arterial en hipertensión, rangos de colesterol en estudios poblacionales, ¿correcto? Y además, siempre dense cuenta que los dos extremos en una distribución normal, con un intervalo de confianza del 95%, denotan alteraciones o desviaciones de la normalidad, tanto por exceso como por defecto, ¿correcto? Y no queda aclarada la esencia de la normalidad, ni tampoco los límites de salud y de enfermedad. Por ejemplo, para hablar de hipertrigliceridemia, les pongo un ejemplo. Los triglicéridos tienen que estar por encima de 150. ¿Qué pasa si un paciente tiene 149.9? Según la norma del criterio estadístico, tiene hipertrigliceridemia. ¿Se dan cuenta? No queda bien definido, y mucho más en normalidad o anormalidad psíquica, ¿ya? Pero sí el criterio estadístico en medicina nos sirve para establecer esto en enfermedades crónicas, ¿ya? Y este es probablemente el concepto que siempre se les está recalcando también en los alumnos de práctica, de normalidad como proceso, que trata de englobar todos los otros tipos de normalidad que hemos podido definir, la normalidad subjetiva, la normalidad psicodinámica, la normalidad como que sigue el modelo médico, ¿no? Nosotros normalmente tenemos una herencia genética de papá y mamá, la mitad de los cromosomas. Sobre eso se produce una concepción y un desarrollo intrauterino. Igual este desarrollo intrauterino va a poder ser influenciado por eventos vitales estresantes, preparto, periparto y posparto, ¿correcto? Y también por influjos ambientales. Por ejemplo, un influjo ambiental que puede influir sobre el neurodesarrollo de un producto es la anemia en la madre, o probablemente el desarrollo de una dependencia a sustancias psicoactivas en la madre. Influirá la violencia familiar, influirá también. Y la violencia familiar es un problema médico, es un problema social, bien se puede, ¿sí? Entonces, el concepto de normalidad como
proceso toma en cuenta el ciclo vital del individuo. Todos nosotros pasamos por una infancia, por una niñez, por una adolescencia, por una juventud, una adultez y finalmente por la etapa de ser adulto mayor. Y eso va a depender mucho de interacción con factores sociales y culturales y de probablemente los estilos de crianza que tenga en mi infancia, en mi niñez y en mi adolescencia. Entonces, cuando no exista, digamos, factores de riesgo, correcto, ni desde el punto de vista biológico, ni desde el punto de vista de estilo de crianza, ni tampoco haya cúmulo de factores sociales o culturales, el individuo se va a adaptar a las situaciones estresantes de su medio ambiente y va a presentar una conducta normal o adaptativa. Pero ¿qué pasa sobre este terreno que puede tener alguna alteración desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico o desde el punto de vista social y cultural? Puede desarrollar una conducta normal y finalmente alterarse su salud mental y desarrollar un trastorno mental. Entonces, este ejemplo es probablemente, este modelo es el que explica de mejor manera y con menos vacíos el concepto de normalidad. ¿Sí? ¿Lo están entendiendo, no es cierto? Ahora, normalidad como adaptación. El criterio de adaptación considera normal es aquel que está adaptado de manera social y cultural al medio en el que vive. Entonces va a dejar de lado, y esto más que todo es un concepto de la parte de las ciencias, de la sociología y de la antropología, ¿correcto? ¿Por qué? Porque deja de lado el sufrimiento subjetivo del individuo y va más que todo a la parte social y comunitaria, ¿ya? Entonces va a depender de las normas sociales, culturales y políticas en las cuales cada uno de nosotros esté contextualizado. Nosotros tenemos normas y reglas en la universidad, ¿no es cierto? Y también tenemos normas y reglas en la sociedad en la cual vivimos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo estafo a las personas? Me capturan y ¿dónde me mandan? Me hacen un proceso judicial y me mandan a la cárcel. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a mí me llevan a tribunal de honor como docente por vender exámenes, que no es una conducta ética, ¿no es cierto? Me llevan al tribunal de honor y me sancionan. Pero yo soy consciente de que el romper normas o reglas no es algo normal. Eso no sucede, por ejemplo, con un paciente con trastorno de personalidad disocial que no respeta normas y reglas. A él le interesa, por ejemplo, hacer daño solamente con satisfacer sus necesidades. Lo mismo sucede con el paciente Leonardo, ¿no es cierto? Con el residente. ¿A él le importa lo que sientan las demás personas? No le interesa. Simplemente él busca resaltar. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, eso va a depender de la normalidad como adaptación, del criterio de adaptación a las normas sociales en las cuales esté contextualizado un individuo. Vamos con un ejemplo 5. A ver, ¿quién me puede leer de manera voluntaria? Ya no me van a decir un número, ¿no? A ver. ¿Quién puede leer, chicos? Ya, muy bien, por favor. Un paciente de 75 años que acude acompañado de la familia porque desde hace 6 años, cuando se inició el cuadro clínico, observaron una grave afectación de las facultades psíquicas superiores y de su personalidad. Uno de los primeros síntomas fue la incapacidad frecuente de encontrar la palabra adecuada, afasia nominal, y el empleo de otras sincrasias. El cuadro ha evolucionado hacia un deterioro progresivo, en el que destacan los trastornos de memoria, inicialmente en forma de olvidos de hechos recientes y dificultades para adquirir y retener nueva información. Se ha instaurado una desorientación primero temporal y posteriormente espacial, de forma que no puede salir solo de casa porque se pierde. También últimamente tiene dificultades para recordar datos personales, edad, fecha de nacimiento, vivienda, número de hijos, etc. Presenta dificultad para realizar tareas simples y de reconocer objetos y personas, incluso conocidos. El paciente no es consciente de estos trastornos y frecuentemente se pierde y vagabundea por el barrio donde vive. Este ejemplo, por ejemplo,
trae, digamos, ¿qué es lo que está más afectado en el paciente? Y el paciente es consciente de que tiene este déficit de memoria. ¿Y cómo nos damos cuenta? Cada vez que sale de casa se pierde y no aprende y se vuelve a perder. Este paciente, por ejemplo, ¿ustedes creen, chicos, que podrá ir a un banco y hacer una transacción financiera o lo engañará? Lo van a engañar. Entonces, acá hablamos del concepto de normalidad como bienestar subjetivo. Acá, por ejemplo, este concepto está muy relacionado a la normalidad como estado, con la parte de normalidad como salud. Hay algunas personas que, a pesar de experimentar síntomas, no los consideran patológicos o simplemente no los reconocen, no hacen introspección. Ese es el término, introspección, ¿correcto? Entonces, a veces piensan que aquella persona que tiene algún tipo de patología es aquella persona que solamente va al médico, y eso no es así. Entonces, es un criterio que no vamos a poderlo aceptar de manera universal, porque hay un grupo numeroso de personas que tienen síntomas, pero no los vivencian como patológicos. Y es justamente lo que sucede con lo que sucedía con nuestro residente Leonardo, que no se veía a sí mismo como las demás personas lo veían, y con nuestro paciente adulto mayor que tiene un deterioro cognitivo, una demencia, pero que no es consciente de sus déficits. Esos son cuadros donde no hay introspección, ¿correcto? No hay introspección. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la esquizofrenia, ¿correcto? Con la esquizofrenia. Ya son trastornos donde existe nula conciencia de enfermedad o introspección, cuadros de psicosis, donde hay alteración del juicio de realidad, psicopatías, trastornos de personalidad disocial, donde hay ausencia de remordimiento sobre las conductas que uno realiza, las demencias, deterioros cognitivos y los trastornos de personalidad. El ejemplo, el residente Leonardo, ¿cierto? Y esto es más que todo para definir lo que es la normalidad psicométrica. O sea, para hablar de normalidad psicométrica yo tengo que aplicar un test para medir algo que yo quiero medir. ¿Ya? Que yo quiero medir. Acá, por ejemplo, les pongo esto porque estamos aplicando una escala, que es la Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale. Y acá se está utilizando para poder medir la respuesta a un antidepresivo, la esketamina intranasal. Y tenemos dos brazos. El brazo azulito utiliza placebo más un antidepresivo oral. El brazo rojito utiliza esketamina intranasal más un antidepresivo oral. Y acá tenemos la escala. Esta es la base y es lo que ha disminuido. ¿Cuál de los dos brazos muestra más efectividad al día 28? La esketamina intranasal. Entonces, ¿para qué sirve la parte psicométrica? Para poder objetivar síntomas subjetivos. Pero lo que yo quiero que recuerden es que ningún test psicométrico puede hacer diagnóstico. O sea, yo, por ejemplo, no les puedo aplicar un test de depresión y les digo, tú tienes depresión. Sin embargo, los test psicométricos sirven para hacer tamizaje en población de riesgo. ¿Por qué no vamos a hacer, por ejemplo, ahorita yo no voy a hacer 60 evaluaciones psiquiátricas? Estaría hasta el día de mañana, a las 8 de la mañana, terminando de evaluar 60 pacientes, ¿no es cierto? Pero en poblaciones de riesgo sirven para hacer screening y también sirven para el estudio, para hacer investigación. Si yo, por ejemplo, le doy un tratamiento a un paciente o hago algún tipo de intervención, puedo medir la efectividad de ese tratamiento con un test psicométrico. Porque el test psicométrico me objetiviza una variable subjetiva, que probablemente es el estado de ánimo. ¿Sí? Eso es la normalidad operativa psicométrica. Está relacionado con los test psicométricos y se estudia en poblaciones con rango normal en la población general, pero esto es lo que yo quiero que recuerden. Quedan supeditados al criterio clínico psicopatológico. Para ustedes un paciente puede tener todos los signos y síntomas de una apendicitis aguda. Y cuando tiene todos los signos y síntomas de una apendicitis aguda, ustedes solicitarán una resonancia magnética abdominal. ¿O para qué? Pues, ¿para qué? Si tiene toda la sintomatología de una apendicitis aguda. ¿Correcto? Y ningún test, esto es lo que yo quiero, lo que les decía, ningún test psicométrico sirve de diagnóstico.
sirven para hacer tamizaje y normalizar de manera objetiva lo subjetivo con fines de respuesta a tratamientos o a intervenciones. Y la normalidad definida legalmente, ¿no? Esto más que todo tiene que ver, chicos, con la imputabilidad de un determinado paciente respecto a nuestras conductas. Si yo, por ejemplo, en estos momentos veo que alguno de sus compañeros está durmiendo o está haciendo otra cosa en su dispositivo, agarro una silla y le doy en la cabeza, soy consciente de lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Qué van a hacer? En 48 horas, como les decía a mis alumnos de práctica, voy a estar en una carceleta por agresión, ¿no es cierto? Pero hay cuadros donde se pierde el juicio de realidad, es decir, el paciente confunde la realidad subjetiva con la realidad objetiva y no tiene capacidad de discernimiento, como por ejemplo, ¿no? Un paciente que tiene un cuadro psicótico y empieza a escuchar que alguien le habla y le dice: tu mamá te está envenenando, ¿por qué no la matas? Y el paciente va, y él ha perdido el juicio de realidad porque para él esa experiencia es real y va a realizar una conducta consecutiva a eso, y al realizar una conducta consecutiva a eso puede llegar a asesinar a su mamá. Y ese paciente, ¿dónde tendría que estar? ¿En un establecimiento penitenciario o en una unidad de hospitalización psiquiátrica? Hospitalización, porque es inimputable por su estado de salud mental, ¿sí? Entonces, esto netamente tiene que ver con la capacidad de tomar responsabilidad sobre mis actos, ¿ya? Y esto va a depender, la normalidad definida legalmente, depende de la normalidad vigente en una determinada sociedad, código civil, código penal. ¿No? ¿Ya? Y conclusiones respecto a la normalidad. Esto es lo que yo les decía al inicio, ¿no? No se trata de psicopatologizar o psiquiatrizar todas las actividades de la existencia humana, ¿correcto? Porque la normalidad va a tener ciertas características, ¿correcto? Pero el hecho de que yo me sienta triste no significa que esté deprimido. Puedo sentirme triste un día, pero cuando eso se prolonga, altera mi funcionamiento, es peligroso para mí mismo, me genera malestar subjetivo, y dura un tiempo, ahí hablamos de algo patológico, ¿correcto? Otra de las cosas es que no todo lo que produce síntomas es sinónimo de anormalidad psíquica. Fallece un familiar muy querido, puedo experimentar duelo, pero cuando ese duelo se prolonga más de 3 meses, hablamos de un duelo patológico, por ejemplo, ¿ya? Otra de las cosas, no todo lo que produce daño en los demás es considerado anormal. Por ejemplo, en los grupos que trafican ilícitamente droga o trafican personas, para ellos es una actividad que les genera dinero, pero la sociedad tiene que luchar contra eso. Y al luchar contra ellos probablemente se estaría actuando en contra de ellos, pero no es algo malo, ¿sí? Y tienen que entender ustedes al ser humano con una perspectiva dimensional. Es decir, no hay diferencias en función de blanco y negro, o no hay diferencias en función de todo o nada. Va a depender de el grado de afectación de la normalidad, la frecuencia de la sintomatología, cuánto dura, la intensidad, la repercusión sobre su salud, no solamente física, sino también sobre su salud emocional o mental, así como también la adaptación al entorno y a las relaciones interpersonales, ¿correcto? Entonces, acá tenemos algo que yo les voy a preguntar, ¿ya? Algo que yo les voy a preguntar. ¿Qué son las 4 Ds de la normalidad psíquica? Con esto se resume todo lo que les estoy explicando, ¿ya? Entonces, la primera es la desviación. El comportamiento, la conducta, los pensamientos se desvían de lo cultural y socialmente aceptado por el grupo del individuo. El primer criterio. Un segundo viene del inglés deviance, distress o angustia o sufrimiento subjetivo. Esta normalidad es desagradable para el individuo, le genera sufrimiento subjetivo. Y esto es algo muy importante, la disfunción. Cuando yo tengo una normalidad psíquica, restringe mi capacidad de desarrollar
No puedo trabajar de una manera adecuada, no puedo estudiar de una manera adecuada, no me puedo relacionar de una manera adecuada. O sea, tengo disfunción, altera mi funcionamiento. Y finalmente genera peligro. ¿Qué pasa si, digamos, yo me siento deprimido y empiezo a experimentar ideas autolíticas? Y estoy pensando en tomarme 100 paracetamoles. Estoy teniendo ideas que conllevan peligro hacia mí mismo. ¿Qué pasa probablemente si estoy experimentando alucinaciones auditivo-verbales o creo, por ejemplo, que alguno de sus compañeros está tramando algo contra mí y saco una pistola y le disparo acá, en función de esa creencia? Entonces está generando peligro, la primera idea, la idea autolítica, hacia mí mismo, y la segunda idea, peligro hacia la sociedad. Entonces esas son las 4 Ds de la anormalidad psíquica: desviación, distrés o sufrimiento subjetivo, disfunción y peligro, tanto para uno mismo como para la sociedad. ¿Sí? Eso ha quedado bien claro, ¿no? Porque yo les voy a poner ejemplos de eso. Les pongo un ejemplo clínico y les digo cuál de las alteraciones a nivel de la normalidad psíquica es la que se ve más afectada. Les pongo un ejemplo clínico y ustedes me marcan cuál de esas 4 Ds es la más afectada. Y les estoy explicando, ¿cierto? Y ahora, no toda conducta excéntrica, chicos, significa anormalidad. Recuerden, por favor, esto. Él es una persona, ¿no es cierto? Tran Van Hai es un vietnamita, si no me equivoco, ¿sí? Que es un herbolario sumamente respetado en su comunidad, pero él se ha dejado crecer su pelo, ¿correcto? Tiene 6 metros de largo. Para nosotros podría ser excéntrico, pero para su entorno cultural es una persona respetada. Acá, por ejemplo, también les traigo algunas cosas. Alexander Graham Bell, que es el que inventa el teléfono, cubría las ventanas de su casa para evitar que entraran los rayos de la luna llena, y también intentó enseñarle a hablar a su perro, por ejemplo. Es una conducta excéntrica, pero no está generando disfunción. Entonces, por eso lo que yo quiero que recuerden son esas 4 Ds de la normalidad psíquica. Eso es fácil de recordar, ¿sí? O miren lo que pasaba con Benjamin Franklin, ¿no? Tomaba baños de aire saludables y se sentaba desnudo frente a una ventana abierta. ¿Y quién es Benjamin Franklin? Ha sido presidente de Estados Unidos. O sea, no todo lo excéntrico es anormal. Recuerden, por favor, eso. Y lo mismo acá. Ella es una mujer de Birmania, Myanmar, donde en su cultura se valora mucho el cuello largo como signo de belleza femenina, y ella utiliza este dispositivo para alargar su cuello. Si nosotros vemos a una de sus compañeras con ese dispositivo, ¿cómo la vamos a ver? De manera extraña, ¿no es cierto? Y lo mismo sucede con esto. Ellos son fanáticos que están asistiendo a una Comic Con, ¿correcto? Pero ¿qué pasaría si estas 2 personas van a una comunidad aborigen de nuestra Amazonía? ¿Cómo los verían? Como extraños, ¿no? Podrían considerar a los dioses, o dos los podrían incluso hasta asesinar. Pues se dan cuenta que el contexto es la clave, la parte social y cultural, ¿sí? Y vamos a hablar de salud mental. Desde un primer momento, ya la salud mental se incluye en el concepto general de salud. La salud es un bienestar, es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente es ausencia de enfermedad. Recuerden, por favor, ¿ya? Entonces, de acá nacen 4 conceptos claves. Que la salud mental es un componente básico e integral de la salud en general. 2, no solamente la salud mental es la ausencia de enfermedad mental. 3, la salud mental está íntimamente relacionada ¿con qué? Con la salud física y con la conducta. ¿Correcto? Recuerden, por favor, eso, chicos. Y acá tenemos la definición de la salud mental. La salud mental se define como un estado de bienestar donde cada uno de nosotros nos damos cuenta de nuestras capacidades,
somos capaces también de enfrentar los estresores de la vida diaria de manera adecuada, trabajamos de manera fructífera y finalmente vamos a dar una contribución a nuestra comunidad, ¿correcto? Y esa contribución, ahorita ustedes por ejemplo están trabajando de manera fructífera porque están cumpliendo su rol de estudiantes, están estudiando. ¿Para qué? Para que con el tiempo, cuando terminen su carrera, hagan un internado médico y posteriormente hagan un servicio rural urbano marginal. Van a dar un aporte a su comunidad porque van a atender a personas que tienen probablemente un nivel socioeconómico más bajo y tienen escaso acceso a servicios de salud, ¿correcto? Y en este sentido positivo, recuerden que no solamente la salud mental es la base para el bienestar individual, sino también es la base para el bienestar de una comunidad y de una sociedad, ¿correcto? Y acá les hago esta estructura. El ser humano tiene un componente biológico que reside en el sistema nervioso central, tiene un componente psicológico que es producto de ese componente biológico, que se va a traducir en las diferentes funciones psicológicas que vamos a estudiar durante todo nuestro curso, pero ese ser humano no está pues solo, interacciona con factores físicos, con factores ambientales, con factores culturales, con factores políticos, con factores económicos. El mismo hecho, por ejemplo, de que una persona no pueda satisfacer sus necesidades básicas, comida, ropa, servicios básicos, ¿deteriora su salud física? Sí. ¿Deteriora su salud mental? También. ¿Correcto? Y hay una interacción constante entre estos factores. Y componentes y determinantes sociales de la salud mental. Ahora, por determinante social hablamos de un componente de la sociedad o un factor de la sociedad que va a alterar la salud mental, no necesariamente un problema médico. Por ejemplo, ¿cuál es un determinante social de la salud mental? La corrupción, la violencia, correcto, la falta de acceso a servicios de salud, las condiciones económicas, la educación, la cultura. Esto va a actuar sobre el mismo individuo con otras características, generando probablemente cuadros de estrés, depresión, ansiedad, consumo de sustancias y otros padecimientos. Y finalmente, ¿qué va a generar en este individuo que experimenta normalidad psíquica? Exclusión de estas personas por considerarlas, entre comillas, no productivas, pocas oportunidades, más violencia, inseguridad, desnutrición, pobre cobertura en educación, falta de servicios sanitarios, la migración y el estigma. Y al final esto, chicos, se vuelve un ciclo. Pero dense cuenta que como el ser humano vive dentro de una familia y una comunidad. Esta comunidad está dentro de una sociedad y esta sociedad está dentro de un ambiente y dentro de una cultura. Y esto no les enseñan en el modelo médico, ¿no es cierto? Porque ustedes los forman o se forman médico, como a mí también me han formado desde el punto de vista del modelo médico. Enfermedad, etiología, tratamiento, paciente curado, recuperado. Y eso no sucede en nuestros médicos. ¿Correcto? Y acá vamos a hablar, también teniendo en cuenta ese concepto de normalidad como proceso. Si ustedes se dan cuenta, este es el ciclo vital del individuo. Desde la gestación, la infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez. Y se produce un proceso de neurodesarrollo. Va a haber factores protectores de la salud mental como nutrición balanceada, cuidado prenatal, salud materna adecuada, historia familiar negativa para trastorno mental y genes protectores. Y acá hay un concepto muy importante de resiliencia, porque según el modelo de normalidad como proceso, había estresores, ¿no es cierto? Estresores, pero no todos los individuos que nos enfrentamos a estresores desarrollamos la normalidad psíquica. Y esa es la capacidad innata del ser humano de poderse adaptar a situaciones adversas. Eso es resiliencia. Y está presente en todo el lifespan de la vida del individuo. Y en cada etapa del ciclo vital va a haber factores protectores. Por ejemplo,
La educación, especialmente en la infancia y en la adolescencia, deporte en la adolescencia, soporte social en todas las etapas. Nutrición balanceada, especialmente en la infancia y en la adolescencia. Empleo satisfactorio en la adultez y en la vejez, que el adulto mayor aún sea productivo, que tenga un soporte social, que haya solvencia económica y que tenga reserva cognitiva. Pero la reserva cognitiva de qué va a depender de un nivel educativo previo. Y si el país no invierte en salud y no invierte en educación, ¿vamos a tener adultos mayores saludables? ¿Se dan cuenta? Porque ustedes como generación de médicos que se están formando, lo que más van a ver ahora, chicos, es adultos mayores, porque la pirámide poblacional se está invirtiendo. Esa es la verdad. Cada vez hay menos tasa de natalidad en el Perú. ¿Ya? ¿Listo? Y lo mismo, ahora les voy a explicar síndrome, trastorno y enfermedad. Ya síndrome ustedes conocen que es un conjunto de signos y síntomas, ¿no es cierto?, que pueden tener una etiología múltiple. Hablamos, por ejemplo, de síndrome doloroso abdominal. Tiene múltiples etiologías, desde probablemente una apendicitis aguda, en un varón, en una mujer, hasta un quiste ovárico apelículo torcido, ¿no es cierto?, o un embarazo ectópico en una mujer, ¿correcto? Es múltiple, tiene múltiples etiologías. Eso es un síndrome, pero tiene cierta relación porque generan signos y síntomas muy parecidos. Ahora, ¿cuándo hablamos de un trastorno? Acá es justamente lo que el médico trae. No hay una etiología específica en un trastorno, es por eso que hablamos de trastornos mentales. Va a haber un componente biológico, va a haber un componente psicológico, un componente social y un componente cultural que van a ir sumándose activamente para el desarrollo del trastorno. Y hablamos de enfermedad cuando existe una patología orgánica que permite identificar y seguir el modelo médico. Una enfermedad mental, por ejemplo, es un paciente que tenga un tumor cerebral en una localización específica a nivel del cerebro y que genere síntomas específicos. Por ejemplo, un tumor cerebral en el lóbulo prefrontal. Anteriormente este paciente tenía una conducta prosocial normal, respetaba las normas sociales, tenía un lenguaje normal, pero de repente desde que empezó a desarrollar ese tumor, empieza a desvestirse en su casa, tiene conductas sexuales inapropiadas, empieza a tener un lenguaje soez. Entonces hay alguna etiología orgánica, el tumor, que está explicando la sintomatología, tanto de signos y síntomas psicopatológicos. ¿Sí? ¿Listo? Y acá hablamos de un trastorno mental. Ahora, no hay de repente, chicos, un término que pueda englobar todo lo que son los trastornos, pero es un comportamiento o un grupo de síntomas que nosotros podemos identificar en la práctica clínica y que en la mayoría de los casos, miren, nuevamente volvemos a repetir las 4 Ds de la normalidad psíquica: generan malestar o interfieren en la funcionalidad del individuo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que ese concepto de conocer las 4 Ds es clave en esta primera clase? ¿Sí? Eso es para la CIE-10. Y para la Asociación Psiquiátrica Americana, DSM-5 versión revisada del 2022, no hay una definición que pueda capturar todos los trastornos. Entonces, es un síndrome clínicamente diferenciable que altera el pensamiento, cognición, la regulación emocional o la conducta de un individuo, que va a reflejar alteraciones o disfunciones en procesos biológicos, psicológicos o del desarrollo que subyacen al funcionamiento mental. Y nuevamente hablamos de anormalidad, ¿correcto? Genera un distrés o una alteración en la funcionalidad en importantes actividades sociales, ocupacionales u otras. Y estas alteraciones que generan lo que era el daño en las 4 Ds, desajuste social, y finalmente son persistentes en el tiempo. Eso es un trastorno mental.
acá hablamos de factores de riesgo para el desarrollo de psicopatología. Igualmente, en todo el lifespan, el consumo durante la gestación de alcohol y tabaco, de algunos teratógenos, la desnutrición materna, la historia familiar de trastorno mental, genes de susceptibilidad me ponen en riesgo. Durante mi infancia, que haya abuso, que haya maltrato, que haya privación materna, desnutrición, o durante la adolescencia, este fenómeno muy conocido como el bullying, el maltrato, la violencia de pareja, consumo de sustancias, los propios cambios hormonales hacen que cuando comienza la pubertad empiecen a ser mucho más frecuentes los síntomas afectivos en la mujer que en el varón, y sean mucho más frecuentes los trastornos internalizantes que externalizantes, ¿correcto? Y finalmente, durante la adultez, desempleo, divorcio, violencia de pareja, pérdida de estatus, accidentes, abandono, discapacidad, deterioro de la salud y el duelo en la vejez. Y acá hablamos de categorización basada en síntomas, o sea, las enfermedades mentales, chicos, se desarrollan a partir de una fisiopatología heterogénea, pero dentro de una clase diagnóstica. Miren, acá vemos el ADN, ¿no es cierto? ADN, base genética. Entonces, ¿qué va pasando? Van interviniendo factores sociales y ambientales, como dificultades durante la infancia, el uso de drogas, toxinas ambientales, eventos traumáticos, y al final se desarrolla un cuadro. ¿Correcto? Eso es para que lleguen a entender. ¿Ya? Y los elementos constitutivos de los trastornos mentales, y hemos hablado esto de las 4 Ds, el malestar subjetivo, el cual suele ser muy intenso y hace que el paciente busque ayuda profesional. Luego, la pérdida de la libertad y autonomía. El paciente no puede realizar sus actividades cotidianas, llegando incluso hasta la invalidez. Un paciente sumamente deprimido quiere estar todo el día en su cama, a pesar de que no puede dormir. ¿Sí? La falta parcial o total de adaptación al entorno, desajuste de la persona con su medio habitual, ya sea familiar, ya sea laboral, ya sea interpersonal, y lo que decíamos, ¿no? Violación de normas sociales o morales, conductas que interfieran con la relación del individuo socialmente aceptada o consensuada por el grupo humano, que tenga que ver con una parte ideológica, de religión o ética. Y las consecuencias en los demás, incomprensibilidad para el observador, para nosotros, por ejemplo, que un paciente hable solo, o que diga que escucha voces, o que diga que es Napoleón, es anormal, pero para el paciente ¿cómo es algo real? Es una experiencia subjetiva real, ¿no? Son conductas inexplicables, irracionales, sin sentido, sin fundamento. Y malestar o sufrimiento genera malestar en el paciente, así como también en las demás personas se empieza a desarrollar estigma por la enfermedad mental. Incluso hasta estigma por ir al psiquiatra. Eso es lo que yo quiero que se saquen de su cabecita. Muchas veces pensaban que el que va al psiquiatra es el que está loquito, y no es así. Ustedes en su práctica clínica, por ejemplo, se han dado cuenta de eso. ¿Ya? Y, por ejemplo, entendiendo y actuando contra el estigma en salud mental, por ejemplo, este es un curso que hay para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Uno de los objetivos, por ejemplo, de psicopatología es que nosotros tratemos de desestigmatizar los trastornos mentales. Y esto es algo muy importante de bienestar y felicidad. El bienestar mental tiene que ver mucho con la salud mental. Entonces, miren, ¿qué personas tienden a ser más felices? Personas que son desinhibidas, personas que son pacíficas, extrovertidas, que asisten habitualmente a la iglesia. La afiliación a una religión es un factor protector frente a la salud mental, ¿correcto? ¿Y quiénes son menos felices? Las personas con culpa, las personas que paran enojadas, los introvertidos y aquellos que no asisten o que no tienen una religión, ¿correcto? Porque no vamos a decir, no aquellos que no asisten a la iglesia no son felices, no es una generalización, eso no podemos generalizar. Entonces, ¿qué hacen a las personas más felices? Participar en relaciones y actividades sociales,
se recupera de los fracasos, tiene capacidad de resiliencia, dedica tiempo a la caridad y a dar, escucha, duerme suficiente, hace ejercicio, tiene espiritualidad y no está pendiente del tiempo. Últimamente nosotros somos esclavos del tiempo, ¿no es cierto? Para todo prácticamente. Y miren, los vínculos sociales y la felicidad, mientras una persona tenga más vínculos sociales, es más feliz. ¿Sí? Y acá hablamos, miren, ¿quiénes tienen mayor felicidad? Algunos trabajos tienen mayor porcentaje de personas felices: los técnicos, los religiosos, los bomberos, maestros de educación especial. Probablemente los médicos, por el estrés, muchos no son felices. Y el matrimonio también genera felicidad, ¿correcto? Y acá tenemos ya las diferencias fundamentales entre lo anormal y lo normal, que ya lo hemos ido definiendo, ¿no? Acá lo más importante es que lo anormal sí requiere una evaluación profesional. Hay sufrimiento subjetivo, está desviado de las normas y expectativas culturales, persiste más allá de los límites esperados, interfiere con el funcionamiento. Nuevamente repetimos una de las Ds de la normalidad psíquica: presencia de síntomas graves o disfuncionales, dificultad para la adaptación, menos común o fuera de los parámetros esperados para la cultura, y finalmente se desvía significativamente del funcionamiento típico y saludable. Y conclusiones respecto a la normalidad psíquica, chicos, ya para terminar, estamos por tiempo. La naturaleza de un fenómeno o conducta no viene a ser dada por la normalidad o desvío de la norma o lo que debe ser. Es un fenómeno más complejo. Dos, sino porque bajo un fenómeno o conducta subyacen mecanismos que al sujeto lo restringen de su libertad. Y la libertad es la forma de enriquecimiento existencial que permite mejorar las relaciones humanas inter e intrapersonales. Y después vamos a ver los síndromes ansioso, psicótico, depresivo, que finalmente en estos síndromes se pierde de manera completa la posibilidad de autorrealización, tanto personal como existencial. Acá les doy una frase de Jaspers, que siempre lo vamos a ir nombrando: los trastornos de la personalidad, los cuadros ansiosos, la psicosis son auténticas fuentes de posibilidades humanas y no solamente desviaciones de una norma o salud. Yo les recuerdo, ¿quién no ha visto un cuadro de Vincent Van Gogh? Vincent Van Gogh tenía trastorno afectivo bipolar. El hecho de tener un cuadro afectivo bipolar ha hecho que no cree arte, que es hermoso. César Vallejo era depresivo, uno de los mejores poetas de la literatura peruana. José María Arguedas